Después de la tormenta viene la calma. Bueno, aparentemente. Tiempo después, los gigantes vuelven a aparecer en la historia bíblica, como es el caso de Goliat en 1 de Samuel 17:4, o el que aparece en 2 de Samuel 21:20, donde dice que estos gigantes tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, además de otros gigantes, como los hijos de Anac, o los que menciona el libro de Amós en su capítulo 2, verso 9, donde dice que los amorreos eran gigantes de altura como un cedro, y su fortaleza como una encina o alcornoque. Aunque dichos gigantes ya no tenían las mismas características que los primeros, siguen siendo terribles adversarios para el pueblo de Dios. Pero a todo esto, la pregunta es, ¿cómo logró entrar la simiente corrupta al arca de Noé? Si bien la Biblia dice que Noé fue perfecto en sus generaciones, y en el video anterior mencionamos que solo él y sus 3 hijos, así como sus mujeres, fueron los que lograron salvarse de la destrucción universal, la escritura no da más datos acerca de quiénes fueron, tanto la esposa de Noé como las esposas de sus hijos. Este dato es muy importante, pues en teoría, Noé y sus hijos traían el ADN intacto o perfecto. La Biblia dice que pasado el diluvio, esas 8 personas salieron del arca, con el mandato de parte de Dios de repoblar la nueva tierra, como te leo a continuación en Génesis 8, versículo 15 en adelante. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. La Biblia no menciona los nombres ni de la esposa de Noé y mucho menos de las esposas de sus hijos. Algunas otras fuentes extrabíblicas dan algunas pistas sobre quiénes fueron ellas. La literatura rabínica judía del Midrash nos dice que la esposa de Noé se llamaba Naamá, descendiente directa de Caín, hija de Lamec y hermana de Tubal Caín. Esta postura se basa en lo que dice el libro de Jaser, que después nos servirá de mucho para próximos temas. En el capítulo 5, versos 14 al 17, el libro de Jaser dice así: y Dios le dijo a Noé: toma una esposa y engendra hijos, porque te he visto justo ante mí en esta generación, y levantarás descendencia y tus hijos contigo en medio de la tierra. Y Noé fue y tomó esposa y eligió a Naamá, hija de Enoc, que tenía 580 años. Era Noé de 498 años cuando tomó a Naamá por esposa. Naamá concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jafet, diciendo: Dios me ha ensanchado sobre la tierra. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Sem, diciendo: Dios me ha hecho remanente para levantar semilla en medio de la tierra. También las mujeres de sus hijos fueron descendientes directas de la línea de Caín. Esto explica muchas cosas. Cabe recalcar aquí que existe una hipótesis no muy descabellada llamada la simiente de la serpiente, que ya analizaremos en otro video. Lo que sí es verdad es que la maldición que recayó sobre Caín y su descendencia logró entrar y salir del arca para después continuar directamente sobre Cam, que fue el hijo de Noé, que cometió el terrible pecado que nos relata Génesis capítulo 9 versos del 20 al 27, donde dice el Tanaj hebreo: inició Noaj, labrador de la tierra, y plantó una viña, bebió del vino y se desnudó en el interior de su tienda. Vio Ham, padre de Cainán, la desnudez de su padre, y se lo dijo a sus 2 hermanos afuera. Empero Shem y Jefet tomaron el manto y lo pusieron sobre los hombros de ambos, anduvieron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre, mas vueltos sus rostros, la desnudez de su padre no vieron. Despertóse Noaj de su vino y supo lo que le hizo su hijo el pequeño, y dijo: maldecido sea Cainán, esclavo de esclavos habrá de ser para sus hermanos. Y dijo: bendito sea Adonai, Dios de Shem, y sea Cainán el esclavo de ellos. Amplíe Elohim a Jefet, y que more en las tiendas de Shem, y Cainán le sea esclavo para ellos. Esto explica muchas cosas, pues poco después esta línea del mal continúa en un personaje muy conocido para todos nosotros.
Pero veamos, Génesis 10:6 dice: y los hijos de Ham, Cush, Misraim, Put y Ceinán. Y el verso 8 dice: y Cush engendró a Nimrod. Él empezó a ser poderoso en la tierra. Verso 9: él fue un poderoso cazador delante de Adonai. Por eso se solía decir como Nimrod, poderoso cazador delante de Adonai. Nimrod, aunque la Biblia lo llama el primer poderoso sobre la tierra después del diluvio universal, su etimología va más allá. Nimrod en hebreo significa todos nos rebelaremos, iniciando así él una resistencia violenta contra Dios. O sea, la batalla entre el bien y el mal continúa. Nimrod fue fundador de varias ciudades como Asur, Nínive y Babel, que poco después se convertiría en Babilonia. La tierra de Sinar fue cuna de distintas civilizaciones tan conocidas como sumerios, caldeos, asirios, persas y finalmente Babilonia, el famoso imperio que, aunque no lo creas, subsiste hasta nuestros días, como ya veremos más adelante. El historiador judío Flavio Josefo escribió acerca de Nimrod lo siguiente: fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y menosprecio hacia Dios. Él era nieto de Cam, el hijo de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos. Los persuadió a que no le atribuyeran a Dios como si fuera por medio de él que habían obtenido la felicidad, sino a creer que fue en su propio esfuerzo lo que les ayudó a esa felicidad. Fue cambiado gradualmente su gobierno a una tiranía, al no hallar otra manera de apartar a la gente del temor de Dios que induciéndolo a una tonta dependencia de su poder. Ahora la multitud estaba más que lista para seguir la determinación de Nimrod y a considerar una muestra de cobardía el someterse a Dios, y construyeron una torre sin reparar en dolor ni siendo en lo más mínimo negligentes con el trabajo, y a causa de la multitud empleada en ello creció muy alta, más rápido de lo que ninguno hubiera esperado. Pero su anchura era tal y estaba tan fuertemente construida que, a pesar de su gran altura, parecía a la vista ser menor de lo que realmente era. Fue construida con ladrillos cocidos, pegados con mezcla hecha con brea, de manera que no le permitiera el paso al agua. Cuando Dios vio que actuaron tontamente, él no quiso destruirlos completamente, puesto que no crecieron más sabios por la destrucción de los pecadores anteriores, pero él causó un tumulto entre ellos, produciendo en ellos idiomas diversos, y causando con esa multiplicidad de idiomas el no poderse entender unos con otros. El lugar donde construyeron la torre ahora se llama Babilonia, debido a la confusión de esa lengua, la que entendían fácilmente antes, y para los hebreos por la palabra Babel, que significa confusión. ¿Te suena conocida la ideología de Nimrod? Según se sabe, Nimrod fue esposo de una mujer llamada Semiramis, donde ambos habrían construido grandes reinos e imperios. A la muerte de Nimrod, Semiramis asegura haber quedado embarazada de forma milagrosa por el sol a través de sus rayos solares. Cuando su hijo nació, Semiramis aseguraba que su hijo era la reencarnación de Nimrod. Este hijo se llamó Tamuz, habiendo nacido exactamente en el solsticio de invierno o la Saturnalia, que es el 25 de diciembre, según el calendario babilónico, después romano. Semiramis decreta que tanto ella como su hijo deben ser adorados como dioses, Tamuz como el dios sol y ella como la reina del cielo. A partir de ahí, casi todas las culturas venideras adoptaron su adoración. A Tamuz también se le llamó Baal, y a Semiramis, la reina del cielo, se le llegó a conocer en las diferentes culturas como Isis, Venus, Asera, Diana, Astarot o Istar. Dato muy pero muy curioso, pon mucha atención. Babilonia, según la lectura del libro de Génesis, se situó en la tierra de Sinar, ¿no es así? Te leo Génesis 10:10. Fue el comienzo de su reino Babel y Erech y Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Pero, ¿qué había en Sinar que la hizo tan especial? En el libro del profeta Zacarías capítulo 5 se lee lo siguiente: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije: ¿qué es? Y él dijo: esto es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa del plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde se llevan el efa? Y él me respondió: para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre una base.
Ahora te leo la misma parte, pero en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Luego salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, fíjate en eso que aparece ahora. Le pregunté, ¿qué es eso? Él me contestó, es una medida, es la medida del pecado de los que viven en aquella tierra. La medida estaba cubierta con una tapa de plomo, y fue levantada la tapa, y había una mujer sentada dentro de la medida. Me dijo el ángel, esa mujer es la maldad, y la empujó adentro de la medida, y la cerró con la tapa de plomo. Miré otra vez, y vi aparecer dos mujeres, y tenían alas, y el viento las impulsaba. Eran alas como de cigüeña, y llevaban la medida por los aires. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan esa medida? Y él me contestó, van a construirle un templo en Babilonia. Cuando ya esté terminado el templo, la instalarán allí sobre un pedestal. ¿Ya te vas dando cuenta? Apocalipsis 17 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, y de piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es la mujer que fue puesta en la tierra de Sinar o Babilonia? Si tú te consideras un verdadero creyente en Dios y aún sigues en estas cosas, debes salir cuanto antes de que sea demasiado tarde.